Alexei regresó a casa un lunes a altas horas de la noche. Cambió los billetes sobre la marcha, en silencio, sin dar explicaciones. El chófer, como siempre, guardó silencio, aunque le echó un vistazo por el espejo retrovisor con interés, cuando la maleta fue lanzada al maletero sin mediar palabra alguna. Alexei no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Aquello se había convertido ahora en una costumbre para él, ver, pero no registrar. La casa permanecía a oscuras. En la planta baja solo estaba encendida la luz del recibidor, cálida, tenue, como dejada a propósito para crear una sensación de confort. Se quitó la chaqueta, la colgó en un gancho, se limpió las suelas en el felpudo. Todo como siempre. Silencioso, seco, organizado. Solo el olor. Demasiado fresco, demasiado ajeno. No era el perfume de Anna, él se había acostumbrado hace tiempo a sus olores, caros, dulzones, con un ligero toque amargo. Aquí había algo diferente. Algo mentolado. Algo así no se queda por casualidad. Fue a la cocina, se sirvió agua del filtro. Bebió en silencio. Abrió la nevera, en el estante superior había un recipiente con la cena, colocado con esmero. Pollo en salsa de nata, guarnición, ensalada. No era de su gusto. Suspiró, cerró la puerta. En el salón, el televisor estaba apagado, el plat sobre el sofá, doblado. En el reposabrazos, la tablet de su hija. La pantalla estaba apagada, pero él pulsó el botón de todos modos. El código no había cambiado. Mensajes, vacío. Fotos, todo en carpetas. La última, hecha por la mañana, espejo, vaqueros largos, jersey gris. Nada extraño. En el segundo piso estaba oscuro. Recorrió el pasillo hacia su dormitorio. La puerta estaba entornada, como si le estuvieran esperando. Pero la habitación, vacía. La cama hecha, como en un hotel. La almohada lisa. Ni un solo rastro de presencia. Se dio la vuelta, se acercó a la puerta de su hija. Allí, luz por debajo de la rendija. Llamó suavemente, 2 veces. ¿Duermes? Pausa. Luego, una voz, neutra, distante. Sí, casi. Todo normal. Estoy en casa, dijo él, simplemente, sin dar explicaciones. Ajá. Buenas noches. Él asintió, para sí mismo, y se apartó. Se sentó en la cama. Sus ojos se acostumbraban lentamente a la penumbra. Le zumbaba la cabeza. No por el viaje. Por la tensión. Conocía esa sensación. Venía cuando en las negociaciones alguien empezaba a aceptar con demasiada facilidad. Cuando las cifras en los informes eran demasiado redondas. Cuando una persona era demasiado educada. En esos momentos, él sabía, le estaban engañando. Y ahora esa sensación estaba aquí, en casa. El sueño no llegó. Permaneció acostado, mirando al techo, registrando los ruidos, el termostato hizo clic, algo goteó en la tubería, una tabla del suelo crujió bajo la escalera. Reconoció ese crujido. Pasos ligeros. La cocina. El frigorífico. Después, silencio. Por la mañana se levantó temprano. Ducha, afeitado, camisa, pantalones. En la cocina ya estaba Anna sentada. Con el pelo recogido. Llevaba puesto un albornoz, cerrado hasta el cuello, pero los labios pintados. Delante de ella, una taza de café y un plato con tostadas. «Has vuelto», dijo ella, sin levantar los ojos. De imprevisto. Pospusieron el proyecto. ¿Y no pudiste avisar? Quería ver cómo estaba todo por aquí. Ella asintió. Dio un sorbo. Todo está en orden. Me alegra oírlo. Se sirvió café, se sentó enfrente. Permanecieron sentados en silencio durante varios segundos. Luego ella levantó la mirada. Ya que estás en casa, ¿quizás te encargas del garaje? Dijiste que ordenarías los documentos. Y también pensaba, quizás podríamos encargar muebles nuevos para el despacho. Allí todo está obsoleto. ¿Obsoleto? Sí. Y, en general, vaciló. Pensé que deberías volver a irte. A la capital. Bueno, o a donde sea que tengas pensado ir. Después de todo, en casa tú, impides que nos concentremos. Colocó lentamente la taza en el platillo. ¿Impido? No lo has entendido bien.
Simplemente, estás tenso. Se nota. Y ahora Ira y yo necesitamos tranquilidad. Ella tiene exámenes. Él no dijo nada. Miró a su esposa. A sus manos cuidadosamente cruzadas. A su mirada distante. A la forma en que daba un sorbo, demasiado despacio, como si estuviera ganando tiempo. Cuando ella se levantó y se fue, él permaneció sentado. Terminó de beber el café. Fue al despacho, encendió el portátil. Introdujo el código de acceso. Después, el segundo. En la pantalla se abrió una sección oculta. Una ventana gris, sin diseño. Dentro, una carpeta con el nombre, Archivo. La abrió. Había poco contenido, un par de fotos de las cámaras de vigilancia de la oficina, capturas de pantalla de conversaciones, un archivo de audio de la última llamada del banco. Pulsó, crear nuevo archivo. Lo nombró, casa. Vigilancia. Abrió un documento de texto. Y empezó a escribir. He regresado sin previo aviso. El comportamiento de Ana, distante. Nuevo olor en el dormitorio. Por la noche, movimiento desconocido en el pasillo. Por la mañana, propuesta de que me vaya. El habla es controlada, el comportamiento, calculado. No hay irritación, pero tampoco la ligereza habitual en la voz. Ira está tensa. Objetivamente, no hay signos de conflicto directo. Subjetivamente, la ansiedad aumenta. Se requiere vigilancia. Externa e interna. Guardó el archivo. Cerró el portátil. Se levantó. Se acercó a la ventana. El patio estaba vacío. El cubo de basura estaba medio vacío, la tapa colocada torcidamente. Los vecinos se habían ido. El silencio era casi perfecto. Sacó un cuaderno del cajón superior. Lo abrió por la primera página. En la doble página, una lista ordenada, fechas, nombres, cifras. La última línea. Esperar. No tener prisa. Verificar sin emociones. Cogió un bolígrafo y puso un tic. Después cerró el cuaderno. Sabía esperar. En el banco hacía fresco. El aire demasiado seco, olor a plástico y a limpieza neutra. Alexei no soportaba esos lugares. Pero no había venido aquí por comodidad. Me gustaría obtener un extracto de todas las operaciones de los últimos 6 meses, dijo él con calma, entregando la tarjeta a la empleada con un chaleco gris. Ella asintió, la mirada, neutra, sin emociones. Confirme su identidad, por favor. Él acercó el teléfono, introdujo el código. También me interesan las transferencias internas entre cuentas vinculadas. ¿Necesita la información detallada? Completa. Ella se fue al interior de la sala. Alexei se sentó. Sacando un bloc de notas, lo abrió por el marcapáginas. Varias fechas estaban subrayadas. Las cotejaba atentamente, echando de vez en cuando un vistazo al monitor del consultor más cercano. En la pantalla parpadeaban gráficos de movimiento de fondos. Nada inusual, si no se sabía dónde mirar. Cuando la empleada regresó, tenía varias páginas en las manos. Aquí tiene. Firme aquí. Él firmó. Se levantó, sin sentarse, y empezó a leer. Al principio, todo normal. Pago de suministros, transferencias a la cuenta de su hija, cargos por gastos de negocio. Luego, las rarezas. Una transferencia por una suma importante, figuraba como cuota de estudio. Pero Ira estudiaba en una escuela normal, sin programas de pago. Otra, con la anotación, servicios de consultoría. Beneficiario, una empresa desconocida. Y había varias así. Incluyendo transferencias desde su reserva personal, aquellas a las que solo él tenía acceso. Solo él, o alguien más. Levantó la vista. Esta cuenta, señaló con el dedo la línea, ¿quién la gestiona? La empleada miró la pantalla. Según un acuerdo interno, se ha tramitado un poder notarial sobre ella. A nombre de Anna Vladislavovna Gromova. Alexei exhaló lentamente. Muéstreme el documento. No puedo imprimirlo sin autorización. Pero puedo llamar al gerente. Llámele. Se apartó a un lado, fue hacia la ventana. Permaneció de pie, mirando a la calle, pero sin ver nada. En su cabeza daban vueltas cifras, fechas. Él no había dado un poder notarial para esa cuenta. Nunca.
Allí había ahorros que no había tocado desde la muerte de su padre. Incluso en periodos difíciles se las había arreglado sin ellos. Cuando se acercó el gerente, un hombre de unos 50 años con una corbata descolorida y ojos acostumbrados a la ansiedad ajena, Alexei ya estaba sereno. Quiero revocar oficialmente cualquier poder notarial emitido a mi nombre para esta cuenta. Y obtener una copia de todos los documentos tramitados. Por supuesto. Solo, por favor, rellene la solicitud. Aquí tiene el formulario. Firmó, sin leer. Bloqueé también todas las operaciones salientes hasta mi confirmación personal. Inmediatamente después de procesarse. Le llamará el servicio de seguridad. Él asintió y salió. En la calle hacía calor. La gente pasaba, algunos se apresuraban, otros hablaban por teléfono. La vida fluía, sin saber que su ritmo se había roto. Se sentó en el coche, abrió el portátil. Se conectó al sistema interno de su empresa. Verificó las cuentas de la filial que gestionaba el proyecto junto al embalse. Los informes estaban en su sitio. Solo que el archivo con el informe de Ecológica no se abría. Error de formato. La copia de seguridad, tampoco. Pasó al archivo, y no encontró el original. En la pantalla aparecía un mensaje, acceso limitado. Contacte con el administrador. Él no era un usuario común. Tenía acceso completo. Fue a la sección de acceso, encontró cambios. El archivo se había editado hacía 5 semanas. El último que había tenido acceso a él, un empleado del departamento de TI, despedido 3 días después de la modificación. Marcó el número de su ayudante. Necesito copias de todos los informes del proyecto en el tramo sur. En papel. Hoy mismo. De acuerdo. ¿Algo va mal? Aún no. Simple verificación. Cortó la llamada. En su cabeza las piezas encajaban, retirada de dinero, sustitución de informe, acceso a la cuenta. Todo sin su participación. Alguien dentro. Alguien cercano. Marcó otro número. Una voz masculina respondió después del primer tono. Sí. Hola, soy Alexei. Necesito hablar contigo. ¿En serio? Sí. ¿En tu oficina o en territorio neutral? Ven. Estoy en el despacho. Media hora después estaba sentado en una habitación abarrotada de carpetas. Enfrente, Vitaly Klimov. Quiero que revises todos los poderes notariales y documentos de disposición firmados en los últimos 6 meses. Incluyendo lo que pasó por contabilidad. Sin notificar al personal. ¿Te ha pasado algo? Por ahora, solo sospechas. Pero si estoy en lo cierto, no será solo un conflicto familiar. Vitaly asintió en silencio. ¿Tienes muestras de firmas de reserva? Sí. Y actas notariales con fechas. Entonces podré verificar si es falso o no. Empieza por Anna. Todo lo que ella tramitó. Y luego, el fondo de la hija. Klimov guardó silencio un momento. ¿Crees que ha implicado a Ira? Alexei no respondió. Solo miró. Con dureza. Con frialdad. Sin emociones. Sabía, para sacar dinero y documentos de esa manera, se necesita un trabajo sistemático. No sale así por casualidad. Por casualidad no se pierden los originales. Por casualidad no se te escapan 6 meses de documentación sin que el propietario se dé cuenta. Salió a la calle y tecleó en su teléfono una nueva anotación en su archivo. Desviación financiera confirmada. Sustitución de, probable. Acceso a la cuenta de reserva abierto mediante poder notarial a mi nombre. No lo emití. Verificación urgente. Sospechosos, círculo interno. Conclusión preliminar, se está preparando la redistribución de la propiedad. Paso a modo segundo plano. No intervenir directamente. Mantener las apariencias. El archivo fue guardado en la nube, bajo un nombre cifrado. Cerró el portátil. El coche se puso en marcha. Conducía a casa, y ya no dudaba, el dinero era solo la punta del iceberg. La mañana comenzó con silencio. Ana puso la taza sobre la mesa un poco más fuerte de lo habitual, como si con ese sonido quisiera marcar su presencia. Alexei no reaccionó. Comía despacio, observando atentamente cómo Ira, sentada enfrente, miraba con aplicación la pantalla del teléfono.
Sus hombros estaban tensos, los ojos se movían demasiado rápido. Como si no estuviera leyendo mensajes, sino memorizándolos. ¿Cuándo es el examen de matemáticas? Preguntó él, fingiendo que simplemente se interesaba. Ira dio un respingo, luego se encogió de hombros. El viernes. No es muy importante. Los exámenes de control siempre son importantes, dijo, sin apartar la mirada. Muéstrame el programa, echaré un vistazo a los temas que tenéis. Ella se levantó bruscamente. Te lo traeré luego. Ahora tengo que prepararme. Ana interpuso su comentario. No la presiones. Ya le es bastante difícil. Pregunto como padre, respondió él. No como examinador. Ana no respondió nada. Ira se fue, dejando el teléfono en el sofá del pasillo. Alexei lo cogió en las manos. Navegó por él. Las aplicaciones, estándar, las conversaciones, cortas. Pero en la carpeta, notas, había algo extraño. Un archivo con el nombre, recordar. Lo abrió. Lista. Llamada a las 21:00, se discutieron entregas. Envío de informe a través del buzón de Tatiana. Nuevo contacto, Panov, interesado en el tramo sur. Aprobó el cálculo en el piso 39, distribución sin cambios. Las frases, fragmentos. Pero no eran sus palabras. Eran sus palabras. Él decía eso por teléfono. A veces, en casa, a veces, en el coche. Ira podía oírlo solo si estaba cerca. Solo si lo memorizaba a propósito. Cerró el archivo, devolvió el teléfono a su sitio. Se sentó. Dio un sorbo al café frío. Si la hija graba conversaciones de trabajo, no es un juego de adolescentes. Es transmisión de información. La pregunta es, ¿a quién? Por la tarde regresó antes. La casa estaba en silencio. Ira estaba sentada en su habitación, la puerta entornada. Dentro, una voz femenina. Pero no la de Anna. ¿Una amiga? Aguzó el oído. Decía que él ya no se interesa por el proyecto, solo firma. Ajá, ya me lo imaginaba. Él siempre está en sus asuntos, eternamente de viaje. Mamá dijo, lo principal es no llamar la atención. El tono, bajo, contenido. Demasiado adulto para una colegiala. Se apartó. Entró a su despacho. Sacó la carpeta con las impresiones. Del cajón sacó una vieja memoria USB, normal, de plástico, un poco rayada. La conectó. En ella, 3 archivos de audio. Todos con fechas. Todos, grabaciones de conversaciones. Sus conversaciones. Sobre negocios, sobre negociaciones. Uno, con su adjunto, hecho en el despacho de casa. Recordó ese día. Ira entró, para dar el beso de buenas noches. La grabación se estaba haciendo entonces. No siguió escuchando. Simplemente sacó la memoria USB y se la guardó en el bolsillo. 2 días después, estaba sentado en una pequeña cafetería cerca del edificio de la Fiscalía de Distrito. Artyom llegó con retraso, con vaqueros y una chaqueta de cuero, sin signos externos de su cargo. «Entonces, ¿has decidido que es serio?», preguntó él, sentándose. «No pido una investigación. Necesito vigilancia. Sin papeleo. Sin publicidad». Artyom miró atentamente. «¿Familia?». «Mi esposa. Y, parece, mi hija. Aunque no estoy seguro de lo segundo, quizás solo la usan». «¿Qué sospechas?». «Están filtrando información. Preparan un reparto. Ya han empezado los tejemanejes con las cuentas». Artyom sacó un bloc de notas en silencio, anotó varias palabras. «Nombra a quien investigar». «Por nombre». «Empieza por Anna». «Luego, por Ira». «Y además. Necesito a alguien que pueda instalar equipo en la casa. Sin dejar rastro». «Ya tienes una cámara instalada». «La pusiste tú mismo». «Sí. Pero alguien desconecta la red cuando le conviene. Quiero una externa, autónoma». Artyom asintió. «Entendido. Te daré los contactos. Pero debes saberlo, si sale a la luz no solo un complot, sino trabajo a través de terceros, esto puede escalar a niveles superiores». «Lo sé. Por ahora, solo observa». Pagaron. Alexei salió primero.
El viento se intensificó. Caminaba por la calle como si estuviera comprobando si le seguían. Se detuvo en la esquina, sacó el teléfono. Se escribió a sí mismo. Escucha confirmada. La información sale al exterior. Ejecutora, Ira. Probablemente, por instrucción de Anna. Acciones indirectas, ocultas. Confrontación abierta descartada. Táctica, contención, registro. Se ha activado la verificación. Guardó el teléfono. Cruzó la calle. Aparcó el coche en otro barrio. Sentía cómo se acumulaba en él algo que no podía mostrar. Aún no había rabia. Pero estaba cerca. Por ahora, solo control. Los documentos estaban sobre la mesa en una pila ordenada. El papel, grueso, las impresiones, nítidas. La letra en las firmas, aparentemente familiar. Pero Alexei veía los detalles, la inclinación ligeramente incorrecta, la presión más fuerte, las letras, T, alargadas. Klimov pasaba las páginas en silencio. Tenía la cara de una persona que conoce de antemano una mala noticia, pero pospone anunciarla. Aquí tienes esta, dijo finalmente, mostrando el poder notarial. Tramitada a tu nombre. Registrada ante el notario que conoces. La firma se parece. Pero, acercó el documento, esta no es tu mano. Tienes otra dinámica, no haces el bucle. Aquí hay una falsificación. Sutil. Pero falsificación. Alexei no respondió. Cogió el papel, lo sostuvo en las manos. Después lo dejó de nuevo. Y ya tengo 5 así, continuó Klimov. Todo dentro de un mismo esquema, primero, acceso a las reservas, luego, transferencia de participaciones del fondo. Después, modificación de las condiciones de la gestión fiduciaria. ¿Todo a través del fondo de Ira? Todo. Formalmente, ella es la propietaria. Pero hasta los 25 años, quien gestiona es Anna. Se pasó la mano por la frente. No por cansancio, sino por el curso de su pensamiento. Todo se hizo de antemano. Paso a paso. Sin ruido. Ira es solo una fachada. ¿Estás seguro de que la hija no lo sabía? No estoy seguro. Pero quiero creerlo. Klimov apartó los papeles, se sirvió agua. Tienes 2 caminos. O denuncias oficialmente e inicias la investigación. O sigues investigando, pero corres el riesgo de no llegar a tiempo. Aún no es el momento. Debo entender hasta dónde ha llegado. ¿Y quién más está implicado? Entonces tendrás que actuar como si no estuvieras al tanto. Entendido, dijo Alexei. En casa, como si fuera un guión. Calmado, distante, sin hacer preguntas. Creen que no veo nada. Que sigan pensando así. En casa, lo primero que hizo fue ir al despacho. Verificó la cámara. La red estaba desconectada de nuevo. El Wi-Fi, encendido, pero sin acceso. Encendió la grabación autónoma, instalada 2 días antes. La pantalla mostró el despacho vacío. Hasta el momento en que entró Ira. Se sentó ante el ordenador. Conectó la memoria USB. Abrió algo, luego borró. Se levantó. En el rostro, ninguna expresión. Retrocedió el video. Media hora después entró Ana. Miró alrededor, se acercó al armario. Sacó una carpeta, recolocó papeles. No dijo nada. Salió. Pulsó pausa. Guardó la grabación. Para cenar se reunieron como de costumbre. Sopa, ensalada, carne. El televisor, en silencio. Las conversaciones, neutras. Mañana tengo una reunión con el arquitecto, dijo Anna, sirviendo vino. Quiero reformar el baño. Ya no está de moda. ¿Y eso por qué? Hay que renovar. Estoy cansada de este beige soso. Quiero estilo. Negro, cromo, algo más sobrio. Él asintió. No me opongo. Lo principal es no cambiar la distribución sin un proyecto. Todo será oficial, respondió ella con una ligera sonrisa. Ahora hacemos todo correctamente, ¿verdad? Él la miró. Demasiado segura. Demasiado relajada. Segura de tener el control. Sí, dijo él. Solo que correctamente. Ira terminó de comer en silencio. Luego se levantó. ¿Puedo quedarme a dormir en casa de una amiga?
Estamos preparando algo juntas. Anna asintió antes que él. Claro. Llévate un segundo cargador. Siempre te olvidas. Esperó a que Ira se fuera, y se levantó de la mesa. ¿Eres feliz? Anna se quedó ligeramente inmóvil, luego se enderezó. ¿Por qué lo preguntas? Simplemente. Una pregunta. Observación. ¿Y tú estás bien? Se encogió de hombros. Ha habido cosas peores. Se miraron el uno al otro durante varios segundos. En silencio. Te has vuelto extraño, dijo ella. Como si me estuvieras poniendo a prueba. No, respondió él. Simplemente aprendo a ver. Antes no miraba atentamente. Ella sonrió ligeramente. Se inclinó hacia la mesa, cogió la copa. No todo lo que ves te gustará. Y no necesito que me guste. Necesito saber a qué me enfrento. Él se fue primero. En el despacho, escribió. Preparación multietapa confirmada. Anna actúa según un sistema: falsificación, transferencia, consolidación. Ira, participante activa. El despacho fue objeto de escucha. Los documentos fueron movidos sin notificación. Comportamiento de la esposa: seguro. Segura de tener todo bajo control. Se equivoca. Siguiente paso: verificar el círculo de contactos. Calcular la fuente de financiación. Mantener la línea del observador. Sin llegar al conflicto. Cerró el cuaderno. Salió al pasillo. Desde la cocina llegaba el ruido del agua. Se detuvo ante el espejo del recibidor. Mirando su reflejo, pensó. Un poco más, y el juego pasará a la fase abierta. Pero por ahora, silencio. Mientras ellos juegan, él anota. Anunció el viaje de negocios el lunes por la mañana, durante el desayuno. Con calma, sin énfasis. Dijo que se quedaría en la capital varios días, negociaciones sobre terrenos. Ana asintió casi de inmediato, incluso como si estuviera aliviada. Ira no dijo nada. ¿Va solo?, preguntó Ana, untando queso en el pan. No, con Vadim. Él conducirá. Ella asintió. Entonces coge una memoria USB nueva. La vieja empezó a fallarte. Él la miró. ¿Y tú cómo lo sabes? Oí cómo te quejabas hace un par de días. ¿O no eras tú? No respondió nada. El desayuno continuó en silencio. 2 horas después salió de casa con la maleta, se sentó en el coche y se fue. No llegó a la estación de tren. Giró hacia el patio de un viejo edificio de apartamentos y subió al 3er piso. El apartamento había sido alquilado de antemano, de una habitación, con vista directa a la puerta de su propia parcela. Desde la ventana se veía todo: la fachada, la puerta lateral, el garaje. La cámara instalada, autónoma, con gran angular. Conectó el portátil, configuró la señal. La imagen, nítida; el sonido, débil, pero suficiente. Se sirvió agua, se quitó la chaqueta, se sentó en el sillón. El primer día, vacío. El coche de Ana salió 2 veces: supermercado, salón de belleza. La casa, cerrada. Por la tarde, salió a la calle, respiró aire fresco, se quedó de pie junto a la verja. Miró a la oscuridad, como si esperara. No esperó. Regresó. Al segundo día apareció un coche desconocido en el patio. Gris, limpio, sin distintivos. El conductor permaneció en el interior unos 15 minutos. Luego salió Ana de la casa, con un abrigo negro, el pelo recogido. Se sentó en el coche, besó al hombre en la mejilla. El coche se fue. 1 hora después regresó. Ana salió, pasó la mano por la puerta, un gesto habitual. Entró en la casa. Retrocedió el video. Amplió el fotograma. La cara del conductor, reconocible. Pavel Savchuk. Un funcionario del control ecológico. Él lo conocía. Habían hablado. 3 años antes, él había participado en la inspección de un proyecto en una parcela en las afueras. Estaba tranquilo, neutral. En ese momento no había despertado sospechas. Ahora, besó a su esposa. Apagó la pantalla. Se levantó. Caminó por la habitación. Despacio, en línea recta. En su cabeza todo encajaba: acceso a documentos, sustitución de firmas, cobertura externa.
Y Savchuk, con entrada libre en la casa. No por primera vez, al parecer. Cogió el teléfono, marcó a Klimov. Pavel Savchuk. ¿Qué tiene sobre él? Habrá que mirar. Está en servicio, su ingreso oficial es estable. Hubo un par de quejas sobre decisiones referentes a parcelas, no llegaron a nada. Investiga todo. Especialmente las conexiones con mi empresa. Y solicita un extracto de todos los proyectos en los que ha figurado. ¿Algo concreto? Estuvo en mi casa. Hoy. Entró y salió, como si fuera suya. Klimov guardó silencio. Luego dijo brevemente. Lo haré. Por la tarde, Alexei fue a casa durante 15 minutos. Para revisar el correo, según dijo. En la cocina había una botella de vino blanco, una copa con restos. La segunda, en el fregadero, lavada, pero con restos de lápiz labial mal enjuagado. No era el color de Ana. No preguntó nada. Subió al despacho, abrió la caja fuerte. Todo en su sitio. Aunque, no un documento había sido movido. Su poder notarial para el fondo de la hija, ahora no estaba en un sobre aparte, sino incluido en la carpeta, otro. Disimuladamente. Pero él sabía dónde estaba cada cosa. Sacó la memoria USB, la insertó en el portátil. Verificó, todo intacto. La cámara del despacho funcionaba. En la grabación, un breve episodio, Ira entra, va al escritorio, levanta la tapa del portátil. Un destello de la pantalla, luego, un rápido movimiento de la mano. Algo insertado. 5 segundos después, extraído. Ella se va. Puso en pausa. La hora, bien entrada la noche. Él no estaba en casa. Ana no apareció en el plano. Pero si la hija no trabaja sola, entonces el guión no lo escribió ella. Bajó. En el recibidor estaba Ana. Con albornoz, copa en mano. No se sorprendió. ¿Qué, cambiaste de idea? Es evidente. ¿No según el plan? El plan no incluía a tu amante. Savchuk dio un paso atrás. Yo me iré. Alexei no respondió. Simplemente se apartó a un lado. Señaló con un gesto la salida. Savchuk pasó de largo, sin mirarle a los ojos. Se detuvo en el umbral, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Ana se quedó de pie junto a la mesa. El vestido se deslizaba por el hombro. No se lo arregló. ¿Sorprendido? No. Entonces, ¿dónde está el drama? Se acercó más. Miró la mesa. La copa. Restos de vino. La segunda, ya lavada, estaba en el escurridor. Todo planeado. Como siempre. ¿Querías que lo viera? Me daba igual. Eso no es verdad. Se sentó en el sillón, cruzó una pierna sobre la otra. Te fuiste. Siempre te vas. ¿Qué quieres oír? ¿Que me cansé? ¿Que eres frío? ¿Que hace tiempo que no te interesa nada más que los informes y las licitaciones? Podrías haberlo dicho. Lo dije. ¿Pero escuchaste? ¿O lo metiste directamente en una tabla? Se acercó a la ventana. Miró al patio. La sombra de la valla se hacía espesa, como aceite. Todo este tiempo has estado preparando esto. Tranquilamente, consecuentemente. No espontáneamente. Esto no tiene que ver con sentimientos. Es un cálculo. Los sentimientos aquí no tienen nada que ver, dijo ella con calma. Los sentimientos son un lujo. Hice lo que creí necesario. Se giró hacia ella. ¿Usar a la hija, eso también era necesario? Ella se quedó en silencio por primera vez. La cara permaneció sin expresión, pero los ojos temblaron. Estás imaginando muchas cosas. No imagino. Verifico. Registro. Sé. No todo, pero lo suficiente. Se levantó. Se arregló el tirante del vestido. Se acercó más. ¿Y ahora qué? ¿Un escándalo? ¿Un juicio? ¿Un comunicado de prensa? Él la miró con calma. Ahora, simplemente silencio. ¿Te irás? No. Me quedaré. Y veré cómo os ahogáis. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Él pasó de largo. Se detuvo en la escalera.
Mañana te despertarás y todo será como si nada hubiera pasado. Yo actuaré así. Pero la cuenta ya está abierta. Y se emitirá el pago. Subió, cerró la puerta del dormitorio. No la echó el cerrojo. Simplemente la cerró. Se sentó en el sillón. Permaneció inmóvil mucho tiempo. No pensó. No sintió. Solo escuchó el silencio, completo, denso. Un silencio en el que, por primera vez en muchos años, no quedaban ilusiones. Empezó la mañana como siempre. Salió de casa a las 7:30, sin despedirse. Anna no salió del dormitorio. Ira aún dormía. En la cocina había orden, como si la noche anterior hubiera sido solo una ilusión. Solo una botella vacía en la papelera recordaba la presencia ajena. Alexei no pasó por la oficina. Fue directamente al edificio del archivo notarial. Allí ya le esperaban. Klimov trajo el dossier, una carpeta gruesa con documentos, impresos, firmados, certificados. Dentro, poderes notariales, actas de transferencia, documentos sobre el fondo de IRA. Todo listo, dijo Klimov. He realizado la verificación con las bases de datos. Parte de los documentos pasó por una cadena de abogados afiliados. Vinculados a Savchuk. Todas las transacciones clave, a través de empresas, pantalla, registradas a nombre de personas con pasaportes falsos. El nivel de complejidad, alto. No para un hobby. Alguien lo estaba construyendo sistemáticamente. Alexei pasaba las hojas. ¿Se blanqueaba dinero? Por ahora no hay rastros directos, pero hay indicios. Lo principal, uso ilegal de firmas, asambleas del consejo ficticias, evasión del reglamento interno. Penal por toda una serie de artículos. Empaqueta todo lo que haya en un expediente aparte. Mañana se lo entregaremos al fiscal. Solo a través del canal de Artyom. Sin prensa. Sin pomposidad fiscal. En silencio. Klimov asintió. Ya estoy trabajando con su gente. Nos han puesto en la cola para la verificación del fondo. Lo harán todo según el procedimiento, pero rápido. Excelente. Un punto más. Necesito bloquear todas las transferencias internas de la filial. Sin notificar a los beneficiarios. Esto afectará a Ana. Esa es la meta. Horas después, Ana estaba en una sucursal bancaria. Alexei se enteró primero, a través de su ayudante personal, que hacía tiempo tenía acceso a los registros. Ella entró en la sucursal, intentó realizar una operación de transferencia de fondos desde la cuenta de reserva del fondo. Recibió un rechazo. Un empleado llamó al gerente. Ana levantó la voz. Amenazó con abogados, quejas, auditoría. En respuesta, una frase cortés, pero fría. Todas las operaciones han sido suspendidas temporalmente. A solicitud del organismo de investigación. Salió, sin despedirse. Llamó a alguien, habló rápido, bruscamente. Luego, otra llamada más. Después se sentó en el coche y se fue a casa. Al caer la tarde llamó Ira. La voz, contenida, pero quebrándose. Papá, no puedo entrar en el área personal online. La tarjeta no funciona. La cuenta, a cero. ¿Sabes algo de esto? Él respondió con calma. Lo sé. ¿Lo hiciste tú? Protegí tu dinero. Temporalmente. Para que nadie lo usara sin tu conocimiento. Pero yo no autoricé nada. Exacto. Tú no autorizaste nada. Pero las transacciones se realizaban. ¿No te parece extraño? Silencio. Luego. Mamá dice que quieres quedarte con todo. ¿Y tú lo crees? Ella no respondió. No entiendo qué está pasando. Todo simplemente se derrumba. No todo. Solo lo que está construido sobre la mentira. Cortó la llamada. No explicó más. A la mañana siguiente entró Artyom en el despacho. Tenía un sobre en las manos. Te lo han entregado. Todo verificado. La investigación ha sido iniciada. Ahora tienes un número de expediente, un investigador de contacto y protección de estatus. Alexei abrió el sobre. Dentro, una copia de la resolución. Se ha abierto un procedimiento. Fundamento, sospecha de fraude, falsedad en documento público, blanqueo de capitales. Por ahora nadie ha sido detenido, continuó Artyom.
Pero a Savchuk lo han suspendido de su cargo durante la investigación. Ana está bajo vigilancia. Los documentos del fondo, incautados. La investigación ha solicitado los archivos de todas las transacciones. He entregado tus copias. Alexei miraba el papel. ¿Cuándo será el interrogatorio? Primero Savchuk. Luego ella. Después tú. De acuerdo. Estaré preparado. Una cosa más, añadió Artyom. Se han confirmado las grabaciones de la memoria USB. Se consideran pruebas legales. Excelente. Por la tarde volvió a casa. En la cocina, silencio. En el salón, Ana, sin maquillaje, con albornoz, con la mirada perdida. En la mano, el teléfono. No le miró, solo preguntó. ¿Crees que has ganado? En silencio se quitó la chaqueta, la colgó en el gancho. No juego a ganar. Simplemente dejé de estar ciego. Nunca viste nada. Vivías en tu sistema. En gráficos. En control. Y tú, en esquemas. En manipulación. En eludir responsabilidades. Ella se levantó. Se acercó lentamente. Lo has destruido todo. Incluyendo para Ira. No eres un hombre de verdad. Él la miró directamente a los ojos. No. Estoy intentando salvarla. Y tú, la utilizaste. Ella se dio la vuelta. Le duele. Le da vergüenza. Que se acostumbre. Son las consecuencias. No un castigo. Él fue al despacho. Cerró la puerta. Abrió el portátil. Nueva grabación, conversación de Ana con alguien por teléfono. El sonido no es ideal, pero las frases son distinguibles. Lo hicimos todo según las instrucciones. Él no debería haberse despertado tan pronto. Hay que acelerar. Tenemos poco tiempo. El dinero no espera. Él sabía que aún no era el final. Pero ahora tenía una palanca. Y cada paso ahora era parte de un plan claro. La mañana sería el principio del fin. La sesión judicial comenzó a las 9:45. La sala estaba casi vacía, no dejaron pasar a los periodistas, los abogados permanecían a los lados, tratando de no cruzar miradas. El juez tenía un rostro severo y un discurso breve. Las formulaciones, oficiales, pero con un subtexto, ustedes sabían lo que hacían. Ahora, respondan. Ana estaba sentada en el banquillo de los acusados. El pelo recogido, traje oscuro, maquillaje mínimo. Aparentemente, seguridad. Pero la mirada revelaba otra cosa, un intento de aferrarse a los restos de control. Su abogado presentó una moción solicitando una medida cautelar no privativa de libertad. El juez la desestimó sin dudar. El fiscal comenzó con la documentación, copias de poderes notariales, grabaciones de audio, fotografías. Las enumeraba con calma, metódicamente. Por cada prueba, una referencia a la fuente. En la sala reinaba un silencio absoluto. Luego se leyeron las declaraciones de Savchuk. Confirmó todo, el papel de Ana, los esquemas, los canales de desvío de fondos, el soborno de expertos, la presión sobre los empleados. Sus palabras. Ella inició. Yo solo ejecutaba. Ella tenía un plan. Yo, una herramienta. El abogado intentó objetar alegando presión, coacción, sacado de contexto. El juez no interrumpió, pero escuchaba con cara de póker. Después del interrogatorio de los testigos, llamaron a Ira. Entró con inseguridad. Llevaba un jersey de cuello alto oscuro, vaqueros sencillos. Miraba solo al juez. Ni una sola vez, a su madre. ¿Es consciente de que transmitía información a terceros? Sí. Pensaba que ayudaba. Me equivoqué. ¿Quién le pidió que hiciera esto? Mamá. No entendía para qué. Ella decía, para estabilidad, para confianza. Yo creía. ¿Cuándo comprendió que estaba participando en un delito? Cuando vi cómo todo se derrumbaba. Y cómo ella seguía mintiendo. Incluso a mí. ¿Por qué decidió testificar? No quiero ser parte de esto. Nunca más. Le tembló la voz, pero no lloró. El juez agradeció, permitió que se fuera. El abogado de Ana intentó alargar la audiencia. Presentó una moción para una pericia documental adicional. El juez se negó.
Todo ya había sido verificado. No habría repeticiones. El veredicto fue leído a las 16:20. 4 puntos de la acusación. Falsificación. Fraude. Vínculos de corrupción. Manipulación de propiedad fiduciaria. La pena, 12 años de privación de libertad. Real. Sin derecho a libertad condicional. Ana escuchaba, sin parpadear. Cuando el juez pronunció el apellido al final, se inclinó ligeramente hacia adelante. Luego se enderezó. La llevaron inmediatamente. Sin pausa. Sin una última palabra. Las manos, a la espalda, la mirada, hacia abajo. Alexei no miró tras ella. Miraba la pared de la sala. Blanca, lisa, sin detalles. Como una hoja de papel. Limpia. Lista para algo nuevo. Ira estaba en el pasillo. Cuando él salió, simplemente dijo: ¿Eso es todo? No. Solo la mitad. Permanecieron en silencio. Largo tiempo. Luego fueron juntos hacia la salida. Delante, solo la calle. Vacía. Sin cámaras. Sin juego. Algún tiempo después, tras el veredicto, Ana fue trasladada a un centro de detención preventiva, equipado para estancia prolongada. El traslado se llevó a cabo sin incidentes. Ella no se resistió, no intentó hablar. La bolsa con sus efectos personales, mínima, un peine, una libreta, gafas, un par de cartas sin remitente. En la celda, paredes de hormigón, una litera con un colchón gris, lavabo, mesa, taburete. No había compañeras. Permanecía separada. Formalmente, a petición de la defensa. De hecho, para evitar conflictos. Las primeras 2 noches casi no comió. Bebía agua, se sentaba junto a la pared, callaba. La ropa de prisión le quedaba como una prenda ajena. El pelo, recogido en una cola. El rostro, vacío. A la tercera noche pidió papel. Escribió 2 cartas. La primera, a su hija. La segunda, a su abogado. La primera la dejó sin enviar. La segunda, con la exigencia de detener la apelación. En la carta a Ira había 2 líneas. Pensé que todo podía controlarse. Me equivoqué. No pido perdón. No tengo derecho. No firmó. Al mismo tiempo, Alexei trabajaba en un nuevo despacho, en otro edificio, en otra planta. La vieja oficina fue cerrada. Todo fue trasladado. Él renunció a la antigua decoración. Ni una sola fotografía. Solo un tablero con planes, documentos y el portátil. La empresa pasó una auditoría. El informe público fue puesto a disposición general. Allí no había nombres. Solo cifras, indicadores, conclusiones. Pero todos sabían lo que había detrás. Recibió una oferta para dar una entrevista. Se negó. Le pidieron hablar en una conferencia, también se negó. No quería explicar. Ya había hecho todo lo que creía necesario. Ahora construía. No edificios, sino procesos. Una nueva estructura, nuevos principios, un nuevo modelo de gestión. A la hora de comer, Ira fue a verle. En las manos, documentos para firmar. Adulta, serena, sin palabras de más. Después del juicio no hablaron de su madre. Ni una sola vez. El silencio se convirtió en una forma de protección. Él la miró. ¿Has decidido qué sigue? Estudio. Trabajo. Pienso. A veces, todo junto. Es correcto. Las preguntas no se disuelven solas. Hay que tenerlas presentes. Las tengo presentes. Él asintió. Cogió un bolígrafo. Firmó los documentos. Lo has hecho bien. No necesito elogios, dijo ella. Necesito claridad. La busco. Salió, sin girarse. Un mes después se realizó un nuevo registro en la casa. En el sótano encontraron un portátil con archivos cifrados. Los investigadores abrieron una parte, allí había dosieres de socios de negocios, viejos esquemas, protocolos, borradores de nuevas operaciones. Siguiendo una de las pistas, llegaron a otra empresa, en otra región. Abrieron un nuevo caso. A Alexei le informaron formalmente. Leyó la notificación, no hizo comentarios. Solo anotó en el calendario, ciclo no finalizado.
Las últimas noticias llegaron al correo electrónico. La investigación sobre el caso de Anna Vladislavovna ha concluido. Los materiales han sido remitidos al tribunal por la segunda línea de episodios. Pronóstico, una pena adicional de hasta 5 años. No respondió. Borró el correo. En el escritorio, el plan de un nuevo proyecto, la reconstrucción de una escuela en un barrio antiguo. Todo limpio, sin licitaciones. Transparente. Simple. Imprimió el esquema, lo colgó en el tablero. Lo miró largo tiempo. No como un negocio. Como una base. Abajo del plano, una anotación. Empezar de cero es normal. Si sabes para qué. Él lo sabía. Ahora, con certeza.